Victorino de Feltre, 1378 a 1446. Victorino de Feltre fue un destacado pedagogo del Renacimiento y uno de los primeros en aplicar ideas humanistas a la educación. Su enfoque combinó la enseñanza clásica con la formación moral y física, influyendo en la educación moderna. Algunos datos claves sobre su vida fue que nació en 1378 en Feltre, Italia. Su formación académica fue en la Universidad de Padua, donde adquirió conocimientos en gramática, filosofía, matemáticas y literatura clásica. Trabajó como profesor en varias ciudades italianas hasta que en 1423 el marqués de Mantua, Gianfrancesco Gonzaga, le pidió que dirigiera una escuela en su corte. Ideas más importantes de Feltre. 1. Educación centrada en el estudiante. Feltre creía que la educación debía ser centrada en el estudio y no en el maestro o el currículo. Esto significa que el estudiante debía ser visto como un individuo único con sus propias necesidades y fortalezas. 2. Importancia de la espiritualidad en la educación. Feltre creía que la espiritualidad debía ser una parte integral de la educación. Esto significa que la educación no debía ser solo sobre la transmisión de conocimientos, sino también sobre la formación del carácter y la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Educación como proceso de autodescubrimiento. Feltre creía que la educación debía ser un proceso de autodescubrimiento. Esto significa que el estudiante debía ser alentado a explorar sus propias pasiones e intereses y a descubrir sus propias fortalezas y debilidades. La educación como un proceso de formación integral. Feltre creía que la educación debía ser un proceso de formación integral que abarcara no solo la mente, sino también el corazón y el espíritu. Esto significa que la educación debía ser enfocada en la formación de personas completas con una visión integral de la vida. La educación como un proceso de transformación personal. Feltre creía que la educación debía ser un proceso de transformación personal. Esto significa que el estudiante debía ser alentado a cuestionar sus propias creencias y valores y a desarrollar una nueva visión de sí mismo y del mundo. Algunas de sus aportaciones más destacadas fueron: el enfoque centrado en el estudiante. Feltre fue uno de los primeros pensadores en enfocarse en el estudiante como individuo único con sus propias necesidades y fortalezas. Importancia de la espiritualidad en la educación. Feltre creía que la espiritualidad debía ser una parte integral de la educación y de la formación